Buenos días. En esta clase vamos a ver dispersiones, introducción a las propiedades coligativas y estados de la materia. Bien, vamos a ver lo que son los sistemas. Vamos a acordarnos de la clase pasada que hemos visto la definición de sistemas homogéneos y heterogéneos. Vamos a ver la definición de dispersiones, cómo se clasifican. También vamos a ver concepto y definición de soluciones y todas las formas de expresar la concentración de esas soluciones. Vamos a ver propiedades coligativas, pero la introducción de propiedades coligativas, o sea, la vamos a nombrar, y en una clase siguiente vamos a desarrollar cada una de las propiedades coligativas. Sí, vamos a ver ahora el concepto de presión de vapor y lo que significa en una solución o en un solvente puro, cuál es el significado de la presión de vapor. Y también vamos a ver los estados de la materia y vamos a ver las curvas de equilibrio del agua. Vamos a hablar también de lo que es el punto triple. Entonces, recordemos cómo habíamos definido lo que era el sistema. Habíamos dicho que el sistema era una porción del universo que se aísla para ser estudiado. Nos acordemos también que el sistema está rodeado por el medio interno, por el medio que sería su entorno, y el sistema más el entorno es lo que forma el universo. También habíamos dicho que podía haber una separación física real o puede ser una separación imaginaria entre el sistema y el medio que lo rodea, y es lo que se conoce como límite. Y nos acordemos que nosotros habíamos visto que el sistema, que el hombre lo podíamos definir como, desde el punto de vista físico, como un sistema termodinámico. Y habíamos visto la clasificación desde el punto de vista termodinámico, que el sistema podía ser abierto, cerrado o aislado, según su relación con el medio. Y habíamos concluido que el hombre era un sistema abierto y en estado estacionario. Bien, ahora también hay otra clasificación de los sistemas desde el punto de vista físico-químico también, pero es teniendo en cuenta el número de fases que tenga el sistema. Y ahí tenemos la clasificación de sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos son los que tienen una sola fase. Dentro de ellos están las soluciones, las sustancias puras, soluciones que están formadas por soluto y solvente. Las sustancias puras son los elementos, los componentes. En cambio, dentro de los sistemas heterogéneos, tienen más de una fase. Entonces, ahora que ya recordamos lo que eran los sistemas, vamos a definir lo que son las dispersiones. Las dispersiones son sistemas formados por dos o más componentes que tienen diferentes propiedades intensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas son aquellas que se van a mantener inalterables aunque varíe la cantidad de materia. O sea, son las que van a definir al material de un cuerpo. Por ejemplo, la densidad, la temperatura,
la tensión superficial. Todas esas son propiedades que van a tener el mismo valor aunque varíe la masa de la materia, la masa del cuerpo. En cambio, las propiedades extensivas son las que varían en función de la cantidad del cuerpo, que el peso, el volumen. Entonces, en este caso, nosotros decimos que los sistemas están formados por dos componentes que tienen diferentes propiedades intensivas en cada una de sus partes. Desde el punto de vista físico se puede decir que una dispersión es la interposición mecánica de una sustancia en el seno del otro. En una dispersión va a haber dos fases. Una que está en menor cantidad, que se llama dispersa, discontinua o interna, y otra que está en mayor cantidad, que es la dispersante, continua o externa. Existen diferentes clasificaciones de las dispersiones teniendo en cuenta diferentes condiciones. Por ejemplo, según el número de componentes, según el estado físico de los componentes, según la naturaleza de la faz dispersa, según el tamaño de la faz dispersa. Bien, veamos entonces la clasificación de las dispersiones. Teniendo en cuenta el número de componentes, vamos a tener binarias, si está formada por dos componentes, ternarias por tres, múltiples o complejas están formadas por más de tres componentes. Otra clasificación es según el estado físico de sus componentes, que ya lo vamos a ver en otra plaquita. Después vamos a tener en cuenta la faz dispersa, según la naturaleza de la faz dispersa. Vamos a ver, ahí vamos a tener dispersiones moleculares, iónicas, atómicas y agregados. Y por último vamos a tener en cuenta el tamaño de la partícula dispersa y la vamos a clasificar en verdaderas, coloidales o groseras. Teniendo en cuenta el estado físico de cada componente, tenemos este cuadrito y nos fijamos que cuando la faz dispersa es sólida y la faz dispersante es sólida, se llama aleación. Una suspensión es cuando la faz dispersa está en estado sólido y la faz dispersante líquido. Humo se llama cuando la faz dispersa es sólido y la faz dispersante es gas. Después tenemos perlas, cuando la faz dispersa es líquida y la faz dispersante es sólida. Emulsión, cuando la faz dispersa es líquida y la faz dispersante es líquida. Niebla, cuando la faz dispersa es líquida y la dispersante es un gas. Piedra pómez, cuando la faz dispersa es un gas y la dispersante es sólido. Espuma, cuando la faz dispersa es gas, la dispersante es líquida, y mezcla gaseosa, cuando ambas fases están en el estado gaseoso. Cuando las clasificamos según el tamaño de las partículas dispersas, vamos a tener soluciones verdaderas, soluciones coloidales y soluciones groseras. Esto va a depender del tamaño de la faz dispersa. Pero bueno, acá en este cuadrito, ustedes fíjense que el tamaño está expresado en Armstrong. Por eso decimos que las soluciones verdaderas tienen un tamaño menor a 10 Armstrong, el soluto o la faz dispersa. 10 Armstrong corresponde a 0,001 micra, o sea que las soluciones verdaderas, la faz dispersa tiene un tamaño menor a 0,001 micra. Las soluciones verdaderas están entre 10 y 1000 Armstrong, o sea, entre 0,001 micra
y 0,1 micra. Y las dispersiones groseras tienen un tamaño mayor a 1000 Armstrong o mayor a 0,1 micra. Teniendo en cuenta ese tamaño, podemos ver que tienen unas ciertas características que las diferencian entre soluciones verdaderas, coloidales y groseras, y es teniendo en cuenta la visibilidad, la estabilidad y cómo difunden a través de las membranas. Podemos ver que a simple vista una solución verdadera, coloidal o grosera no es visible, salvo que tenga un tamaño en las groseras, sea por ejemplo que estemos hablando de arena y agua. En ese caso sí, podemos ver la faz dispersa, pero un tamaño mayor a 0,1 micra es difícil verla a simple vista. Si usamos un microscopio común, las dispersiones groseras se las puede ver, y con el ultramicroscopio podemos ver el soluto de las soluciones coloidales y de las groseras, pero las soluciones verdaderas con un ultramicroscopio no son visibles. Y si utilizamos un microscopio electrónico, el tamaño, según qué tamaño tengan el soluto de las soluciones verdaderas, podemos llegar o no a verlas. Las coloidales y las groseras sí son visibles. Bien, teniendo en cuenta la estabilidad, vemos que por acción de la gravedad, las soluciones verdaderas y las coloidales son estables. En cambio, las groseras no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo por acción de la gravedad, por ejemplo, un vaso con una solución de cloruro de sodio en agua, lo puedo dejar en estado quieto y no se va a separar el cloruro de sodio en agua a pesar de que actúe la gravedad. ¿Por qué? Porque es estable. Lo mismo ocurre con las soluciones coloidales. Por ejemplo, una solución coloidal sería una solución formada por agua y clara de huevo, por ejemplo. Entonces, si yo lo dejo encima de una mesa a un vaso con agua y clara de huevo, no se van a separar las partes. En cambio, una dispersión grosera, si yo dejo que actúe la gravedad, voy a ver que se separan en las fases componentes porque los solutos, la faz dispersa de una dispersión grosera tiene mayor tamaño, o sea que por acción de la gravedad va a tender a ir al fondo del vaso. O sea que no es estable teniendo en cuenta la gravedad. ¿Qué pasa cuando centrifugo? Si yo centrifugo una solución verdadera, no se va a separar, o sea que sigue estando estable. Lo mismo pasa con la solución coloidal. En cambio, en una dispersión grosera, por acción de la centrifugación, sí vamos a poder separarla. Y usando una ultracentrifugación, que querría decir una centrifugación a mucha mayor velocidad, las únicas que van a permanecer estables van a ser las soluciones verdaderas. Las coloidales y las groseras se separan por ultracentrifugación. Y veamos qué pasa con la difusibilidad a través de las membranas. Si tomamos una membrana permeable, ¿qué quiere decir una membrana permeable? Que tiene un tamaño de poros grande, van a atravesar tanto el solvente como el soluto de las soluciones verdaderas, o sea que atraviesa una solución verdadera una membrana permeable. Las soluciones coloidales también atraviesan las membranas permeables. En cambio, una dispersión grosera
solamente va a atravesar el solvente, pero el soluto de la dispersión grosera va a quedar retenido a través de la membrana. Si utilizamos una membrana dialítica, ¿qué es lo que ocurre? Las membranas dialíticas tienen un tamaño de poros muy pequeños que deja pasar solamente los solutos verdaderos, pero retienen a las soluciones coloidales. Entonces, si yo tengo una membrana dialítica, solamente atraviesan las soluciones verdaderas y quedan retenidas las soluciones coloidales y las soluciones groseras. Y si uso una membrana semipermeable, las semipermeables son, por ejemplo, el celofán, que no dejan pasar ningún tipo de soluto, ni soluto verdadero, ni coloidal, ni grosero. Solamente va a pasar el solvente agua. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño de las partículas, es la clasificación que más vamos a usar nosotros, porque vamos a trabajar sobre todo con soluciones verdaderas y soluciones coloidales. Aquí fíjense, está el tamaño expresado en micras. Volvemos a repetir, las soluciones verdaderas, que también se llaman cristaloides, tienen un tamaño menor a 0,001 micra. Las coloidales está el tamaño entre 0,001 micra a 0,1 micra y las groseras mayor a 0,1 micra. Si consideramos los sistemas homogéneos, podemos decir que las soluciones verdaderas están dentro de los sistemas homogéneos, porque el soluto es muy pequeño y se disuelve en el solvente, o sea que forman una sola fase. Y los sistemas heterogéneos son los que están formados por más de una fase, estarían las dispersiones. Nosotros vamos a estudiar las soluciones verdaderas, vamos a ver un tipo de propiedades que serían las propiedades coligativas. Bueno, acá otro cuadrito recordando los tamaños. Ahora fíjense que están en otra unidad, que es en nanómetros. Vemos que una solución verdadera tiene una sola fase, por eso decimos que es homogénea, no se separa al reposar, quiere decir que por acción de la gravedad no se separan sus componentes y que tiene un aspecto transparente. En la solución coloidal podemos observar dos fases, estaría en el límite entre un sistema homogéneo y heterogéneo, porque va a depender también del tamaño de la partícula. Si yo dejo que actúe por la gravedad, no se separa y tiene una transparencia intermedia. En cambio, una suspensión grosera está claramente, tiene más de una fase, por lo tanto es un sistema heterogéneo. Si yo lo dejo que actúe la gravedad, se separa y no tiene el aspecto transparente. Entonces, definimos una solución verdadera como una mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra que está en mayor proporción. Una solución verdadera está compuesta por dos componentes que vamos a llamar soluto y solvente. Soluto sería el que está en menor cantidad, sería la faz dispersa o discontinua, y solvente es el que está en mayor cantidad, sería la faz dispersante o continua. Ejemplos: solución de azúcar en agua, las sales en agua, ácidos o bases disueltos en agua. Bien. También podemos clasificar a estas soluciones teniendo en cuenta, por un lado, el estado del soluto o teniendo en cuenta la concentración de la solución. Teniendo en cuenta el estado, podemos encontrar soluciones
sólidas, soluciones líquidas, soluciones gaseosas. Acá es de bastante importancia para nuestro estudio, por ejemplo, las soluciones sólidas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los líquidos biológicos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el plasma, en donde vemos que en el solvente, que sería el agua, por ejemplo, están disueltas, vamos a encontrar disueltos cristales, iones, partículas sólidas que le van a conferir determinadas características. El caso de las soluciones gaseosas también son importantes porque nos acordemos que todos los gases, las moléculas gaseosas se van a transportar a través de la sangre y van a formar una solución en donde van a tener determinadas, o sea, el soluto va a ser el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, que va a disolverse en el líquido que sería la sangre. Si tenemos en cuenta la concentración, ¿qué quiere decir la concentración? La cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente de la solución, vamos a hablar de soluciones diluidas cuando sea poca la cantidad de soluto. Va a predominar la cantidad de solvente sobre el soluto. Entonces estamos hablando de soluciones insaturadas. Vamos a tener soluciones saturadas o concentradas cuando tengo mucha cantidad de soluto con respecto al solvente. Y las soluciones supersaturadas o sobresaturadas son aquellas en donde tienen la cantidad de soluto máximo capaz de ser disuelta por el disolvente. Un poquito más de soluto que se le agregue, la sol va a precipitar el soluto. Y otra clasificación que es muy importante es según la naturaleza del soluto. Yo voy a tener solutos moleculares o solutos iónicos o electrolíticos. Los moleculares son las moléculas que disueltas en el solvente o en el agua mantienen su integridad como molécula. Tal es el caso de los azúcares, de las proteínas, de la urea, de la creatinina. En cambio, las soluciones iónicas o electrolíticas son las que están formadas por solutos que se van a disociar cuando se disuelvan en agua. O sea que, por ejemplo, el cloruro de calcio, el cloruro de sodio, el hidróxido de sodio o los ácidos, cuando se disuelvan en agua van a separarse en iones, o sea, iones con carga eléctrica. Y estos iones con carga eléctrica van a ser capaces de conducir la corriente eléctrica si es que yo le aplico una diferencia de potencial. Entonces, es muy importante diferenciar este tipo de solutos. O sea, si yo tengo soluciones moleculares o soluciones iónicas, el comportamiento de cada una de esas soluciones para las propiedades coligativas va a ser totalmente diferente. Bien, ahora ya hemos definido qué es una solución verdadera. Hemos visto que se compone de un soluto y de un solvente, pero necesitamos conocer cuantitativamente, o sea, la cantidad de soluto que hay en ese disolvente. Y esto es lo que se conoce como la concentración de una solución.
O sea, nosotros para nombrar una solución tenemos que expresar la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de solvente. Y existen muchas formas de expresar la concentración. En esta tablita podemos ver que tenemos una forma de expresarla de por ciento en peso, que sería la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solvente, o podemos expresar en gramos, o sea, el por ciento en volumen, que sería los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Podemos expresar también por ciento de volumen, que sería la cantidad de mililitros de soluto sobre los mililitros de disolvente. Podemos expresar en fracción molar del soluto, que sería el número de moles de soluto en un mol de solución. Podemos expresar en fracción molar del disolvente, que sería el número de moles de disolvente en un mol de solución. Podemos expresar como la molalidad, que sería el número de moles de soluto en un kilogramo de disolvente. Podemos expresar en osmolaridad, que sería el número de osmoles en un kilogramo de solvente. Podemos expresar en molaridad, que sería el número de moles en un litro de solución, o normalidad, que sería el número de equivalente químico en un litro de solución. Bien, la forma que nosotros vamos a usar sobre todo va a ser expresar las concentraciones en molaridad y en normalidad. En el sistema internacional de unidades, la unidad fundamental es la cantidad de materia, es el mol. El mol es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de partículas de la misma especie. El número de Avogadro, ¿se acuerdan? Era 6,023 por 10 a la 23 partículas elementales. Entonces, un mol o molécula gramo es, en realidad, un mol es la cantidad de materia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas de la misma especie. Y de aquí surge la molécula gramo, que la molécula gramo es el peso molecular de la sustancia expresado en gramos, o sea, sería el mol, el número de Avogadro, expresado en gramos. Ahora, ¿qué es el equivalente gramo? Que es lo que me va a definir a mí la normalidad. El equivalente gramo es el peso molecular de la sustancia expresado en gramos, que contiene el número de Avogadro de cargas eléctricas o valencia. Sería el cociente entre el mol y la valencia. Eso es lo que me va a determinar a mí el peso de un equivalente gramo. Bueno, aquí vemos, vamos a definir la molaridad, que es la concentración que vamos a usar con mayor frecuencia en las soluciones verdaderas. La molaridad se expresa en realidad con una M mayúscula, pero en el libro de la cátedra y cuando definimos la ley de Raoult en las propiedades coligativas, va a estar expresada con una letra M pequeña, que también quiere decir molaridad. La molaridad es una magnitud, y como toda magnitud tiene una unidad.
La unidad de molaridad es el mol sobre litro. O sea que, ¿qué quiere decir? Es el número de moles de soluto en un litro de solución. O sea, por ejemplo, si yo pongo, como está aquí en la figura, un mol de soluto en un matraz aforado, que bueno, en realidad es un Erlenmeyer, y llevo hasta 1 litro de solvente, hasta 1 litro con agua o solvente, completo la solución y voy a tener 1 litro de solución en donde la concentración de esa solución va a ser de 1 mol sobre litro. O sea, pongo el mol de soluto y completo hasta llegar a 1 litro con el solvente. Entonces eso sería 1 mol de solución, sería una solución 1 molar, que esa por definición, la molaridad se expresaría como los gramos de soluto, o sea, la letra G, que sería la masa del soluto expresado en gramos, dividido o sobre el peso molecular expresado en gramos. Eso me va a dar a mí la idea de el mol. Peso molecular es lo mismo que masa molar, o sea, sería, tienen las mismas unidades gramos sobre mol. Ahora, eso sería el número de moles presentes en 1 litro de solución. Es el número de moles disuelto en la unidad de volumen que es el litro. O sea que para conocer la molaridad, yo puedo emplear la fórmula en donde dice los gramos de soluto sobre el volumen de solución expresado en litros por el peso molecular del soluto o la masa molar del soluto. La molaridad va a estar expresada de esa manera en mol sobre litro. O también puedo usar la otra ecuación. Fíjense que aparece un número 1000 y en lugar de la letra B de volumen aparece una letra S. ¿Qué sería acá? Acá la molaridad va a estar expresada por la siguiente fórmula. O sea, yo voy a tener los gramos de soluto por 1000 sobre el volumen de solución expresado en mililitros por el peso molecular. O sea, el volumen de solución S, para diferenciarlo de B, es que B expresado en litros y S en mililitros. Por eso es que aparece distinta nomenclatura. Si yo pongo en la fórmula el volumen expresado en mililitros, tengo que colocar el 1000 en el numerador para poder obtener la molaridad expresada en mol por litro. Y bueno, acá resumiendo, hemos dicho que el mol es la cantidad de materia que tiene el número de Avogadro de partículas elementales de la misma especie, y hemos dicho que la molaridad es la cantidad de moles de soluto en 1 litro de solución. Y ahí tenemos la fórmula de molaridad: gramos de soluto sobre la masa molar del soluto por el volumen de la solución expresado en litros. Bien, entonces, las soluciones verdaderas, vamos a ver determinadas propiedades de las soluciones verdaderas. Vamos a ver las propiedades físicas, las propiedades específicas y las propiedades universales.
Las propiedades físicas son las que dependen del tamaño de la partícula dispersa, que son las que ya hemos visto: estabilidad, visibilidad, difusibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las soluciones verdaderas y las coloidales eran estables frente a la acción de la gravedad? Que a simple vista las soluciones verdaderas no eran visibles y que las soluciones verdaderas podían atravesar las membranas permeables y en cambio las soluciones coloidales no atraviesan las membranas las membranas dialíticas. Bueno, todas esas son las propiedades físicas que lo hemos visto en un cuadrito. Ahora veamos las propiedades específicas que pueden depender de la naturaleza del soluto o pueden depender de la naturaleza del solvente. Las que dependen de la naturaleza del soluto, por ejemplo, la conductividad eléctrica, la coloración, el sabor. La propiedad que más nos interesa es la conductividad eléctrica, porque es la que más vamos a usar. O sea, nosotros sabemos que hay soluciones que no conducen la corriente eléctrica. En cambio, hay otras soluciones que, si le aplicamos una diferencia de potencial, vemos que van a conducir la corriente eléctrica. Y estas soluciones son las que tienen un tipo de soluto que son los solutos iónicos, como por ejemplo el cloruro de calcio, el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, que cuando lo disolvemos en agua van a disociarse en iones y estos iones tienen carga eléctrica. Entonces, ese tipo de soluto iónico o electrolítico va a ser diferente y va a tener una propiedad diferente, que es la de conducir la corriente eléctrica, que no la tiene la solución formada por un soluto molecular, como es la glucosa o la urea. Las propiedades específicas que dependen de la naturaleza del solvente sería la tensión superficial, la viscosidad, el índice de refracción, que son propiedades que también las vamos a estudiar en prácticos, en otras clases. Y las propiedades universales son las que van a depender del soluto y del solvente. ¿Pero de qué cosa del soluto? Depende del número de partículas del soluto y de la naturaleza del solvente. Estas propiedades son las que se llaman propiedades coligativas de las soluciones y se las llama así por estar relacionadas entre ellas con la misma solución. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de las propiedades coligativas en forma general. Vamos a hacer una introducción de lo que serían las propiedades coligativas. Después van a tener una clase especial acerca de las propiedades coligativas. Ya hemos dicho que las propiedades coligativas dependen de la cantidad de partículas disueltas y de la naturaleza del solvente. Siempre vamos a usar agua, entonces vamos a comparar qué es lo que ocurre con el solvente puro agua cuando se le agrega un soluto. O sea, si al agua le agregamos un soluto, vamos a formar una solución. Y la presencia de ese soluto va a modificar las propiedades físicas que tenía el agua. O sea, yo voy a tener una propiedad física del solvente puro agua que va a ser diferente a la propiedad coligativa de la solución formada. Y esa propiedad coligativa va a depender de la cantidad de soluto que yo le agregue. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar con solutos que no sean volátiles, o sea, con solutos
que no sea, por ejemplo, el éter, cloroformo, sea solutos que no se volatilicen, porque ahí va a cambiar la concentración de la solución. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Son 4. Descenso relativo de la presión de vapor. Aumento ebulloscópico. Descenso crioscópico y descenso de la presión osmótica. El descenso relativo de la presión de vapor, ya vamos a ver a qué se refiere el concepto de presión de vapor. Aumento o ascenso ebulloscópico sería el aumento del punto de ebullición del solvente cuando yo le agregue el soluto. O sea, la temperatura de ebullición del solvente puro va a tener un valor, y cuando yo le agregue soluto para formar la solución, vamos a ver que esa solución tiene mayor temperatura de ebullición. Descenso crioscópico se refiere a que el agua o el solvente puro tiene una determinada temperatura de congelación. Cuando yo le agregue el soluto para formar una solución, esa solución va a tener menor punto de congelación. Por eso llamo descenso crioscópico. Y con respecto a la presión osmótica, vamos a verla en un práctico especial. Ahora bien, en forma general, hay una ley de un físico francés que es Raoult, se llama la ley de Raoult, que matemáticamente puede calcular la propiedad coligativa. Él dice que la propiedad coligativa depende de la molaridad o concentración molar de la solución por una constante K que depende del solvente. Eso sería para solutos moleculares, solutos que no se ionicen. En cambio, si yo estoy trabajando con una solución electrolítica en donde el soluto es un soluto que se disocia una vez que se solubiliza en agua formando iones, o sea, un soluto iónico, esa propiedad coligativa no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el hecho de ionizarse, de disociarse en sus iones, va a aumentar el número de partículas que tenga la solución. Entonces va a haber una diferencia entre la propiedad coligativa de un soluto molecular y la propiedad coligativa de una solución de un soluto iónico. Y esa diferencia está dada por lo que se conoce con el factor I de Van Hoff, que en la fórmula de abajo vemos que la propiedad coligativa para soluciones electrolíticas va a ser la molaridad por la constante K del solvente por el factor I de Van Hoff. Bueno, entonces la primera propiedad coligativa habíamos dicho que era el descenso relativo de la presión de vapor. Pero antes tenemos que definir lo que es la presión de vapor. En este caso tenemos dos recipientes. Veamos en el gráfico donde tengo un recipiente, que tengo un líquido que está en contacto con moléculas de vapor. Ese recipiente vemos que está abierto, o sea que constantemente está transformándose moléculas de líquido a estado de vapor. Supongamos que ese líquido es agua, o sea que el agua
si la sometemos a una determinada temperatura, o puede ser a temperatura ambiente, constantemente están escapándose las moléculas del líquido al estado de vapor. Ahora bien, supongamos que a ese recipiente le ponemos una tapa y lo sometemos a una determinada temperatura. También se va a producir el escape de las moléculas de agua del estado líquido al estado de vapor. Pero va a existir una temperatura determinada en donde coexisten las moléculas en estado líquido con las moléculas en estado de vapor en equilibrio. O sea, que se va a mantener el equilibrio entre los dos estados. Se da a una determinada temperatura y si yo mido la presión a donde se da ese equilibrio, esa presión es lo que se llama presión de vapor saturado. O sea que si cambia la temperatura, va a cambiar la presión de vapor de equilibrio entre los dos estados. Por lo tanto, la presión de vapor es dependiente de la temperatura a la que yo exponga el sistema. O sea, que para cada temperatura existe una determinada presión que permite la coexistencia de ambas fases. Y es lo que se conoce presión de vapor saturada o presión de vapor. Entonces vemos, acá tenemos un cuadrito que para el agua a una temperatura de 100 grados centígrados, la presión de vapor de equilibrio corresponde a 760 milímetros de mercurio. Para una temperatura de 37 grados centígrados, la presión de vapor va a corresponder a 47,067 milímetros de mercurio. Y si tengo una menor temperatura, por ejemplo, de 25 grados centígrados, la presión de vapor del agua va a ser de 23,76 grados centígrados. Entonces, así podemos definir lo que es la presión de vapor, que sería la presión a la que tenemos que someter un sistema líquido-vapor para que coexistan ambos estados en equilibrio a una determinada temperatura. Bueno, y acá podemos ver un gráfico en un eje de coordenadas en donde en las ordenadas ponemos valores de presión expresados en milímetros de mercurio y en las abscisas valores de temperatura expresados en grados centígrados. Y vemos que uniendo los puntos de presión y temperatura formamos una curva que tiene una forma exponencial. Esta curva es asintótica porque vemos que no toca el eje de las X y además nos está marcando un equilibrio entre el estado líquido y el estado de vapor. Y vemos que para cada temperatura existe una presión de vapor saturada determinada. Vemos que para una temperatura 1 existe una presión de vapor 1, para una temperatura 2 la presión de vapor tiene un valor diferente. O sea que la presión de vapor no podemos independizarla de la temperatura. La presión de vapor depende de la temperatura a la que yo tome. Este sería
una gráfica en donde represento la curva de presión de vapor del agua. Estas representaciones gráficas es lo que se conoce como diagrama de fases. Los diagramas de fases son gráficos que muestran las condiciones limitantes para la fase sólida, líquida y gaseosa de una sustancia única o de una mezcla de sustancias, mientras se experimentan cambios de presión y de temperatura. En termodinámica se denominan diagramas de fases a la representación gráfica de las fronteras entre los diferentes estados de la materia de un sistema en función de las variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Existen diagramas de fases para el agua, para el alcohol, para las distintas soluciones. O sea, cada solución o cada solvente puro o cada mezcla de sustancias tiene un diagrama de fases determinado. Bien, aquí estamos viendo el diagrama de fases que corresponde al agua. Para ello tenemos que definir lo que sería el punto triple. En termodinámica, el punto triple de una sustancia es la combinación única de temperatura y presión a la que la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa pueden coexistir en equilibrio termodinámico. Este término fue acuñado por James Thomson en 1873. Y si nos referimos al punto triple del agua, es un punto concreto en donde es posible cambiar toda la sustancia, hielo, agua o vapor, mediante cambios arbitrariamente pequeños en la presión y en la temperatura. Es la combinación única de presión y temperatura a la que pueden coexistir agua pura, hielo puro y vapor de agua pura en un equilibrio estable. Nosotros habíamos visto que los sistemas en equilibrio son estables si las variables de estados no se modifican, o sea, no cambian sus propiedades en el transcurso del tiempo. Lo contrario, o sea, cuando cambian las variables, es lo que ocurre fuera del equilibrio. Entonces podemos ver que para el agua, nos fijemos en el diagrama de fase, el punto triple se da a una temperatura de 0,007 grados centígrados y a una presión de 4,6 milímetros de mercurio. Ese punto coexisten los tres estados sólido, líquido y vapor en equilibrio. No confundir el punto triple con la temperatura de congelación del agua, que es a 0 grados centígrados. La temperatura de congelación sería la temperatura a la que existe un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido, y se da a presión atmosférica, que sería 760 milímetros de mercurio. O sea que la temperatura de congelación es a 0 grados centígrados y a 760 milímetros de mercurio. Hay un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. En cambio, el punto triple es un punto en donde está en equilibrio los tres estados, sólido, líquido y vapor, y que para el agua es de 0,007 grados centígrados y 4,6 milímetros de mercurio. Podemos definir a la materia como que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma, peso y volumen propio. La materia existe en diferentes estados. Los estados de agregación de la materia son tres: sólidos, líquidos y gaseosos.
Y esos estados de agregación van a depender, por un lado, de la energía que tenga cada estado y por el otro lado de la presión y la temperatura a la que se someta el sistema. ¿Por qué decimos que es importante la energía? Nosotros vemos que en los sólidos predomina la menor cantidad de energía. En cambio, en los gases tenemos mayor cantidad de energía, que es lo que provoca mayor vibración y mayor expansibilidad de los gases. ¿Qué significa cambio de estado físico de la materia? El cambio de estado es el pasaje de un estado a otro. Y ese cambio de estado de la materia se produce según la sustancia ceda o absorba calor. El estado físico de la materia depende de las condiciones energéticas de las moléculas que la integran. Por lo tanto, modificando esas condiciones se puede pasar de un estado de agregación a otro. La energía cinética de las moléculas es máxima en el gas y es mínima en los sólidos. Además, también depende de las fuerzas de cohesión y de atracción y de repulsión que haya entre sus moléculas. En los sólidos vemos que predominan las fuerzas de cohesión. Por lo tanto, sus moléculas están agrupadas en forma lineal. En cambio, en los gases, en el estado gaseoso, predominan las fuerzas de repulsión, con lo que hace que el gas sea mucho más expansible. Aquí podemos ver la diferencia entre los estados de la materia. Vemos sobre todo también que existen una diferencia entre los espacios intermoleculares. Vemos que los sólidos son muy pequeños los espacios que existen entre las moléculas, en cambio en los gases están muy separadas unas de otras. Además, algo característico es que en los sólidos predominan las fuerzas de cohesión. Por eso vemos que las moléculas están unidas, se atraen unas con otras. En cambio, en los gases predominan las fuerzas de repulsión. En los líquidos podríamos decir que hay un equilibrio. Vemos qué pasa con la energía. Hemos dicho que en los gases la energía es muy alta. Esa energía es lo que va a provocar el aumento de la energía cinética de las moléculas y es lo que va a provocar que predominen las fuerzas de repulsión y que exista esa mayor que sean mucho más expansibles que en el estado sólido. El pasaje de un estado a otro hemos dicho que va a depender también de que si la materia cede o no energía. Podemos decir que los cambios de estado consiste en el paso de un estado a otro de la materia. Para ello tenemos que tener un poquito de imaginación y ver desde un punto de vista microscópico. Empecemos por el estado sólido. Recordemos que sus partículas están ocupando posiciones fijas. Si yo empiezo a calentar, las partículas empezarán a agitarse con mayor intensidad. Si seguimos calentando, llega un punto en el que se rompen las fuerzas de unión entre las partículas. Se dice que ha habido un cambio de estado. Hemos pasado desde el estado sólido al estado líquido, que se llama fusión. Mientras dura el cambio de estado, la temperatura no cambia.
Si seguimos dándole calor al líquido, las partículas aumentan sus vibraciones y llega un momento en el que se separan por completo. Y hemos pasado del estado líquido al estado gaseoso, que sería la vaporización. Bueno, y aquí podemos ver un esquema en donde vemos que el pasaje del estado gaseoso al estado líquido se llama licuefacción o condensación, del estado líquido al gaseoso vaporización, del estado líquido al sólido solidificación, a la inversa es fusión, del estado sólido al gaseoso se llama volatilización y del estado gaseoso al sólido sublimación. Estos serían los cambios de estado que se producen por diferentes procesos. Bien, aquí vamos a ver, si graficamos en un eje de coordenadas de presión y temperatura, podemos hacer las curvas de equilibrio. Fíjense, hemos representado la curva de presión de vapor que me marca el equilibrio líquido-vapor, después la curva de fusión en donde veo el equilibrio sólido-líquido y la curva de sublimación que me marca el equilibrio sólido-vapor. Si se fijan, hay como un eje de flechitas en donde si me muevo para arriba indico que estoy aumentando la temperatura. Si voy hacia abajo, si me muevo hacia arriba estoy aumentando la presión, si me muevo hacia abajo estoy disminuyendo la presión. Si me muevo hacia la derecha aumento la temperatura y si me muevo hacia la izquierda disminuyo la temperatura. Entonces, supongamos que yo aumento la temperatura y mantengo constante la presión. ¿Qué va a ocurrir? El equilibrio de líquido a vapor predomina el estado de vapor, o sea, yo voy a pasar al estado de vapor porque estoy aumentando la temperatura. Ahora, si yo disminuyo la presión de vapor, o sea, me voy hacia abajo, disminuyo la presión de vapor y mantengo constante la temperatura, también voy a ir a estado de vapor. Después, por ejemplo, en la curva de fusión, en el equilibrio sólido-líquido, si yo aumento la temperatura y mantengo constante la presión, ¿sí? Aumento la temperatura, o sea, me voy hacia la derecha y mantengo constante la presión, voy a pasar al estado líquido. En cambio, si yo disminuyo la temperatura y mantengo constante la presión, voy a pasar al estado sólido. Así yo puedo ir moviendo, aumentando o disminuyendo la presión y la temperatura y voy viendo cómo se va modificando el estado de equilibrio y voy cambiando de estado de la materia. Bueno, y por último aquí está la bibliografía en la que pueden consultar este tema, en donde está muy clarito y bien detallado. El último, el libro de Rodríguez Maizano y otros, es el libro de los trabajos prácticos, en donde están bien detallados lo que serían las propiedades coligativas.